Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad. Les pido que me acompañen a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en este momento por lo bueno que tú eres con nosotros, por la oportunidad que nos das de estar aquí y por fortalecer nuestros cuerpos a estas temperaturas, Señor, que prevalecen. Te pedimos que seas tú, a través de tu palabra y en el poder de tu Espíritu, el que hable a nuestras vidas. Por Cristo te lo ruego. Amén. La metamorfosis cristiana. Cuando estaba tratando de encontrar el título, tuve que pedir un consejo para decir si no se escuchaba muy extravagante el título, porque normalmente damos otro tipo de títulos. Pero basándonos en el texto que vamos a considerar, creo que es propio el término para ir considerando lo que la Biblia nos enseña. Y seguramente estamos todavía acomodando emociones, planes, proyectos, muchas cosas, tratando de hacer ajustes en muchas cosas. Pero si tuviéramos que fijarnos un propósito en el área espiritual, ¿cuál sería el que tomaríamos? Un propósito que sería para el resto del año. Normalmente tratamos de hacer propósitos cuando inicia el año y aunque todos los días deberíamos hacer y trazarnos propósitos, pero si tuviéramos que trazarnos un propósito o fijarnos un propósito en el área espiritual para lo que resta del año y pudiéramos decir para lo que resta de nuestra vida, ¿cuál sería? A lo mejor pudiéramos decir, bueno, me propongo leer la Biblia, toda la Biblia durante el año. Se pudiera uno apurar y posiblemente lograr ese objetivo, ese propósito. Siempre se nos recomienda y se nos exhorta a empaparnos de la palabra de Dios, a sumergirnos en las Escrituras para aprender más de Dios y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ese es un buen propósito, tal vez. Tal vez otro sería asistir con más frecuencia al templo de lo que normalmente lo hacemos. Tal vez yo pensando como cristiano digo, bueno, pues por circunstancias diversas a veces no puedo asistir frecuentemente, pero trataría de hacerlo con más frecuencia. O tal vez llegar más temprano, no lo sé. Pudiera ser uno de esos. O quizás otro que pudiéramos pensar sería, pues este año yo me propongo servirle más al Señor. Es un buen propósito realmente, el servicio a Dios. Que pudiéramos trazarnos ese propósito y decir, a partir de ahora yo trataré de servir en todo lo que pueda, en todo lo que pueda. Una hermana me decía, comentaba conmigo y me decía, no me dejan hacer ciertas cosas. Y entonces siempre nosotros pensamos rápidamente y decimos, bueno, pero esto y esto y esto sí le dejan hacer. Sí, pues eso haga. Si no le impiden hablar de Cristo, usted hable de Cristo. Ese es servir al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es servir al Señor. Muy bien. Si no me impiden levantar una basura que está ahí por ahí tirada o tomar una escoba, pues eso es servir al Señor en donde estemos. Así que un buen propósito. O quizás sería el hecho de hablar del Señor a otras personas. Y muchos más que pudiéramos mencionar en el área espiritual. Todos los cristianos deseamos hacer la voluntad de Dios. Todos los cristianos quisiéramos realmente agradar al Señor, pues este es un buen propósito realmente. Buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Y otra expresión que nuestro pastor mencionaba es la siguiente: haz las cosas conforme a lo que Dios quiere. Si entendemos la voluntad de Dios y la aplicamos a nuestra vida, entonces haremos lo que Dios quiere. Así que pensando en esos términos, una pregunta importante que creo que debemos considerar es la siguiente: ¿cómo podré hacer las cosas que Dios quiere? ¿Dónde debo empezar? ¿Qué debo considerar para lograr hacer lo que Dios quiere? Hemos leído el pasaje de Romanos 12, 1 y 2, pasaje bastante conocido y tradicional. Un pasaje que nos habla de una esencia importante en la vida del cristiano. Cuando Pablo
habla y escribe, guiado por el Espíritu Santo, este texto, presenta una exhortación a los creyentes de Roma para considerar el hecho de consagrar sus vidas a Dios mediante la renovación de sus pensamientos. Ya les ha enseñado anteriormente en los primeros 11 capítulos doctrina pura, y ahora Pablo trae a los creyentes de Roma al punto de decirles: esa doctrina que les he enseñado hay que ponerla en práctica. Llega a ese momento Pablo entonces en este capítulo 12. Pensando en lo que el texto nos señala y considerando una aplicación para nosotros, consideremos la siguiente: el llamado de Dios a la consagración es una premisa fundamental para el desarrollo espiritual del creyente en todos los tiempos. Ese llamado que Dios nos hace a dedicarnos, a entregarnos a Él, es fundamental para poder crecer en el área espiritual. Y no es de un tiempo, es en todos los tiempos. A través de la Escritura podemos notar ese camino que Dios ha señalado y por el cual todo aquel que deposita su fe en Él puede ir creciendo paulatinamente en la fe, poco a poco. ¿Qué es lo que debemos observar los cristianos a partir de este pasaje para entender esta idea? Conscientes de nuestra responsabilidad delante de Dios, debemos observar dos pensamientos fundamentales respecto a este llamado que se hace a los creyentes. Son principios o pensamientos sencillos, pero creo que sumamente importantes. El primero de ellos sería: Dios espera que presentemos nuestra vida a Él. Es lo que Pablo presenta aquí, propiamente. Dice el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo trata de llevar a los creyentes a un punto en el que puedan entender y en el que nosotros podamos entender lo que Dios espera. Si estamos bajo la premisa, hermanos, de que el apóstol Pablo está escribiendo guiado por el Espíritu Santo, entonces las palabras que Pablo está diciendo son palabras de Dios. No podríamos negar eso de ninguna manera. Dios espera entonces que presentemos nuestra vida a Él. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, tendríamos que entender para quién es este llamado. Pablo dice así: así que esa sola expresión, esa pequeña expresión con la que comienza este versículo es fundamental. Pudiera leerse de otra forma: por tanto o por eso. Esto sugiere el cambio de pensamiento que Pablo trae en esta porción de la Escritura, de lo que ha expuesto anteriormente. Después de haberlos instruido en asuntos doctrinales fundamentales, Pablo entonces le dice: así que la idea la podemos entender con el siguiente término: así que, hermanos. Y no habla de hermanos en el carácter nacionalista, en el carácter de comunidad o en el carácter ideológico que a veces nosotros decimos, hermano, a ciertas personas, como una manera de identificarnos. Habla de hermanos en la fe, creyentes en Cristo Jesús. A ellos va dirigido este llamado. Establece la prioridad cuando dice: así que, hermanos, y habla a hermanos no de poco tiempo, no de reciente tiempo, le habla a todos los creyentes, ya sea de mucho tiempo, ya sea de poco tiempo o de tiempo más reciente. Cada vez que estudiamos la Biblia nos podemos dar cuenta de que conforme uno va entendiendo la Escritura, Dios va haciéndonos consciente de la gran responsabilidad que tenemos delante de Él. Por eso cuando leemos la primera carta de Juan, cuando él escribe y dice: os escribo a vosotros padres,
Os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijos. En el capítulo 1. Y después, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 2:15 dice que no debemos conformarnos al sistema de esta cultura. Y comienza Juan allí diciendo, con las expresiones tan fundamentales que lo caracterizan a él, que deberíamos desechar la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos preguntáramos, ¿a quién hace responsable Juan cuando pide todo esto? Pues es a los que les ha dicho anteriormente. Tengan poco tiempo, tengan mucho tiempo, tengan poquito tiempo o de tiempo reciente. Así que pensando en todo esto, hermanos, los cristianos somos llamados a presentar nuestra vida al Señor, todos los cristianos. No hay excluido ninguno en esta premisa bíblica. Y este llamado para los cristianos no es otra cosa más que el hecho de no considerar solo al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, sino tenerlo como el Señor de nosotros, como el que gobierna la vida nuestra. Pero no solamente hay que entender para quién es ese llamado, sino hay que entender el fundamento o la base de ese llamado. El texto es bastante claro. Dice así que, hermanos, os ruego, es clamor fuerte que usa la expresión bíblica de lo que está pidiendo el apóstol Pablo, encarecidamente está pidiendo, os ruego por las misericordias de Dios. Hemos escuchado siempre hablar en términos singular la misericordia de Dios, pero Pablo aquí dice las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Se ha discutido si es el cuerpo físico o exterior lo que hay que presentar a Dios o es toda la vida, pero encerrando todo lo que la Biblia dice y entendiendo lo que el texto presenta, Dios lo que está demandando es una entrega, una dedicación de nuestra propia vida, totalmente a Él. Una vez que podemos entender eso, lo cual no es difícil, ¿a quién se llama? Surge la pregunta, ¿en base a qué podemos responder a ese llamado? Y Pablo dice que es por las misericordias de Dios. Y nos preguntaríamos, bueno, ¿cuáles son esas misericordias de Dios? Y siempre hablamos de la misericordia de Dios nada más. ¿Por qué ahora dice Pablo las misericordias de Dios? Habla de las bondades que Dios ha tenido para con nosotros, de ese favor inmerecido que Dios ha tenido para con cada uno de los seres humanos o de los creyentes, particularmente de los salvos. Si tomamos el contexto inmediato, que es el capítulo del 1 al capítulo 11, podemos darnos cuenta que Pablo les ha hablado de que siendo los hombres pecadores, inmerecedores de la gracia de Dios, por el simple hecho de haber creído en Jesucristo, se es salvo. Entonces Pablo les ha hablado de esa bondad tan grande de Dios respecto a la salvación. Y después encontramos en el capítulo 5 que Pablo le dice que esos que han abrazado por la fe a Jesucristo ahora son justificados delante de Dios. Así que esas bondades que ha venido mencionando, claro, podríamos hablar del amor, de la paciencia, del perdón que Dios nos ha ofrecido y nos ha dado. Todo eso es las misericordias de Dios. En base a esa bondad que Dios ha tenido para con nosotros, Pablo dice entonces que presentéis vuestros cuerpos de la manera en que Él lo pide. Que debe ser en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Muchos escritores dicen que Pablo lo que tenía en mente eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero a diferencia de aquellos sacrificios y estos que se pide al cristiano, aquellos sacrificios debían ofrecerse muertos, es decir, se traía el animalito y ahí los mataban. Debían morir.
A diferencia de ellos, nosotros no tenemos que morir, porque ya alguien murió por nosotros en la cruz, el Señor Jesucristo. Ese sacrificio entonces es vivo y debe ser un sacrificio consciente, santo, dice la Biblia, y que sea agradable a Dios. Pero también hay que entender el objetivo del llamado. Dice allí la última expresión, que es vuestro culto racional o razonable, como se puede leer de manera literal. El hombre, desde que fue creado, se le dio la capacidad de razonar, de pensar, de meditar, de actuar, de tomar sus propias decisiones. Y eso no ha cambiado, hermanos. Eso sigue estando en vigencia. El hombre todavía sigue pensando y sigue actuando. La expresión que es vuestro culto racional tiene que ver con nuestra adoración al Señor. Es obvio que si vamos a presentarle algo al Señor, tiene que ser para adorar su nombre, para adorarlo a Él. Si tenemos la motivación correcta, entonces no tendríamos ningún problema para saber que ese sería el objetivo de presentar nuestra vida al Señor, de serle gratos a Él, con lo que hagamos, digamos, pensemos y todo lo que conlleva nuestra vida. Pero llegando y pensando todo esto, que esa misericordia de Dios demanda de mí y de usted una vida de adoración en gratitud a Dios. ¿A poco no tendríamos que darle gracias a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado? Claro que sí. ¿Acaso no habría gratitud en nuestra vida por el hecho de saber que hemos sido justificados delante del Padre por medio de Jesucristo? Claro que sí. Eso nos llevaría entonces a ofrecer una adoración razonable a Dios, pensante, consciente de gratitud al Señor. Pero esa gratitud también debería ser, o esa adoración debería ser de forma sincera, honesta. Dios merece lo mejor, de eso no cabe la menor duda. Y nuestra adoración no se debe limitar a ningún tiempo ni a un lugar determinado, como a veces hacemos como creyentes, como seres humanos. Nos comportamos como cristianos en un lugar y fuera de ese lugar nos comportamos de otra forma. No, esta adoración debe ser en todo lugar y en todo tiempo, donde quiera que nos movamos. El culto del cristiano no consiste en la realización de ciertos ritos como los sacrificios de animales, sino en ofrecerse constantemente a Dios como un acto de entrega y de adoración a aquel que lo ha salvado. Así que el primer pensamiento que estamos desarrollando, expresado por el apóstol Pablo, demanda una entrega completa de nuestra vida. Y esto implica una adoración verdadera. El segundo pensamiento lo expresa el versículo 2. Dios espera que sujetemos nuestros pensamientos a Él. Hay una lucha que se genera en nosotros los seres humanos, particularmente entre los cristianos. Una lucha que a veces no podemos controlar y de hecho no podríamos controlar sin la ayuda de Dios. Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si siguiéramos el hilo del pensamiento del apóstol Pablo en los siguientes versículos, él comienza diciendo en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y luego agrega, sino que piense de sí con cordura.
Tiene que existir entonces, dice Pablo, una renuncia a algo. Hay que renunciar a algo cuando él expresa con esas palabras: no os conforméis a este siglo, o a esta era, o a este mundo, en términos más coloquiales. Con esa expresión con la que el apóstol Pablo comienza, puede leerse también como no os adaptéis, o no tengáis el hábito de ser adaptados. Creo que todos estamos conscientes que a veces las influencias del lugar donde estamos nos ganan. No sé, nos vamos a radicar a otro estado donde se hable, el tono sea diferente. La influencia nos va cercando. Vamos tomando ese modelo. Y Pablo dice entonces, con esto no os conforméis, es que no debemos permitir el ser moldeado por algo o moldeados por algo. En este caso, la forma de este mundo o la cultura de este mundo, tan diversa que es y que sigue su marcha sin tomar en cuenta a Dios, que sigue su rumbo, porque Dios no es tan importante para los valores de nuestra cultura o de la cultura donde se encuentran los cristianos. Lo que el apóstol está refiriendo con esta expresión y que deja ver de lo que no debemos hacer es que esta exhortación es que el cristiano no debe vivir según el patrón o forma de vida de este mundo. No debe vivir conforme al patrón. Sin embargo, a veces, por circunstancias de la vida, nos dejamos atrapar, a veces consciente o a veces de forma inconsciente. Nos dejamos llevar. Pero también lleva la idea, el texto, de un llamado a renunciar a todo aquello que se opone a la obediencia a la Escritura y a nuestra comunión con Dios. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo. Lo dice de otra forma cuando vemos Efesios 4:17. Pablo dice estas palabras: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La expresión no andéis habla de la conducta del cristiano, de su caminar diario, de cómo él se conduce por la vida. Y Pablo dice, ya no deben andar como los demás que no conocen al Señor. Tiene que haber un cambio en la vida del cristiano. Si pensáramos un poquito, nos preguntáramos cuáles serían algunos ejemplos de esos patrones o conductas de este mundo a los cuales el cristiano no debe conformarse. Se me ocurren los siguientes que en otras ocasiones hemos compartido. Por ejemplo, recurrir al engaño y la mentira para evadir la responsabilidad. Y tal vez pudieran haber muchos ejemplos muy cercanos, pero pienso en Saúl, en el rey Saúl, cuando Dios le dice, ve y destruye a Amalek, todo lo que hay ahí destrúyelo. Saúl va, perdona la vida del rey Agag, y aún toman los animales más gordos y los traen. Y cuando es confrontado por Samuel, dice, bueno, pues es que los trajimos para la adoración a Dios. Él no aceptó su responsabilidad. Y el pueblo además fue el que quiso traerlos, no yo. Recurrimos al engaño y a la mentira para evadir la responsabilidad. Otro de ellos sería seguir la filosofía de que el fin justifica los medios. Y tratando de encontrar un ejemplo bíblico, se me vino a la mente aquel episodio de Gálatas, capítulo 2,
del versículo 11 al 14, cuando Pablo, hablando a las iglesias de Galacia, les dice que Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía o actuaba como gentil. Pero cuando venían los de Jacob, cuando venían los judíos, entonces él se comportaba como judío. Yo no sé si el pensamiento del apóstol Pedro era el hecho de tratar de ganar a otros para el Señor, y entonces eso sería que el fin estaba tratando de justificar los medios. Pero pudiéramos dar muchos ejemplos respecto a eso. Otro de ellos sería el hecho de valorar al ser humano sobre la base de su posición social, que a veces, hermanos, de manera inconsciente lo hacemos. Volteamos a ver a las personas de arriba abajo y los valoramos por lo que tienen. Algunos de los fariseos actuaban así, y Santiago, cuando escribe su epístola, exhorta a los cristianos y les dice: si a tu congregación llega un hombre bien vestido, con anillo de oro, y le dices al pobre: tú quítate de aquí, vete allá al rinconcito para darle lugar a este señor, pregunta Santiago, ¿no hacéis acepción de personas? La respuesta tiene que ser sí, porque nos dejamos engañar, nos dejamos amoldar a la cultura de nuestro mundo. Otro ejemplo sería el hecho de aceptar la bajeza moral como norma para la vida. Tan deteriorada está nuestra sociedad que esto es ya tan común. Pero saben, hermanos, en la Biblia hay una iglesia que no actuaba cuando esto estaba sucediendo. Capítulo 5, de 1 Corintios. Y Pablo les dice: ¿no ustedes están tan tranquilos de cuando deberían tomar a este fulano y ponerlo en orden? Se toma entonces como una norma para la vida, o como un estilo de vida, pudiéramos decir. O quizás otro, el pensamiento de que la corrupción es sinónimo de viveza, no de vileza. Yo no sé ni de dónde tomé esto realmente, ¿verdad? Pero de algún lugar lo sé de haber tomado. Leví el publicano, judío, tal vez tradicionalista, sentado en el banco del tributo, cobrando y tomando lo que no era de él, aún a sus propios compatriotas. Dicho de otra forma, dicen por ahí que el que no, bueno, se me dificulta decir la palabra, el que no roba no avanza, ¿verdad? Pero ustedes saben a qué me refiero. Ejemplos sobran, hermanos, sobran. Habrían muchos más, pero Dios nos exhorta a renunciar o a no dejarnos amoldar por ellos. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, y esta es la segunda vez que aparece esta expresión en la Biblia, dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Y tal vez no es el hecho de no haber creído en Cristo, sino puede ser el hecho de no entender la profundidad de la palabra de Dios aplicada a nuestra vida. O tal vez puede ser el hecho de estar pensando antes de ser cristiano. Dios desea ese cambio en nosotros, que renunciemos a esos estándares que el mundo nos ofrece. A cambio nos dice que debemos adecuarnos a los pensamientos divinos, o ajustarnos o amoldarnos a los pensamientos divinos. Sigue diciendo el texto, versículo 2:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo les preguntara, hermanos, ¿usted desea hacer la voluntad de Dios? ¿Qué me contestaría? Lo más seguro es que no me contestaría no, ¿verdad? Lo más seguro es que me diría sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Los cristianos queremos hacer la voluntad de Dios. Luchamos por hacer la voluntad de Dios. Y entonces Pablo dice, tiene que haber una transformación, y de allí la palabra metamorfosis. Ese término que se usa para esos cambios que se generan en ciertos seres vivos. El ejemplo más práctico ha sido el de la mariposa, que siendo una oruga se transforma en un bello animalito, en una bella mariposa. Pablo entonces dice que debe haber una transformación. Pablo ha señalado entonces lo que hay que dejar y lo que hay que tomar. Y marca el rumbo, marca la ruta a seguir. Y esa ruta tiene que ver con la consagración a Dios, con esa entrega, con esa dedicación que debemos ofrecerle a Dios. Ahora nos dice que este camino se puede caminar y nos dice cómo. Todos sabemos que en la vida hay sendas que surcamos y que nos presentan obstáculos, cosas que a veces se nos dificulta hacer a un lado, o cosas que no queremos hacer a un lado, simplemente. Pero aquí, en esta adecuación a los pensamientos divinos, podemos pensar que eso tiene que suceder operándose un cambio significativo en la vida del creyente. O sea, ¿cómo podemos sujetar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios? Pues tiene que haber un cambio en la vida nuestra. En la vida nuestra. Dice la Biblia, transformaos. Estando en una forma pasiva este verbo, se puede leer dejaos transformar, lo que nos indica que no es en mis fuerzas, sino es algo más superior, más poderoso el que puede generar ese cambio en mí, siempre y cuando yo se lo permita, siempre y cuando yo esté dispuesto a que haya ese cambio, suceda ese cambio. Esta palabra de transformaos o transformaos, como dice Pablo aquí, es la misma que se usa en Mateo 17:2, cuando dice la Biblia que a los apóstoles se les apareció el Señor transfigurado. Tenían quizás la imagen del Señor Jesús con los atuendos de la ocasión, del tiempo, y de repente lo ven totalmente diferente, con vestiduras blancas, totalmente cambiado. Esa es la misma palabra entonces que se usa aquí para transformaos. Tiene que haber entonces ese cambio. Y nos da la idea de un cambio radical que se debe o que debe afectar todo nuestro ser. Solo pensemos, hermanos. Están los apóstoles con diferente trasfondo cultural, pensamientos, costumbres. Pues unos vivían en el sur, otros en el norte, otros en el centro, y eso hacía variable la situación. Pero pensemos, por ejemplo, en Juan, el apóstol, que parece ser un hombre, cuando leemos su carta, pura miel. Un hombre que destilaba amor, parece ser. Pero cuando él inició en su vida cristiana, no era eso. De tal forma que la Biblia dice
en Lucas 9, los últimos versículos, particularmente el 54, que hay un momento ya cuando el Señor dice, afirma su rostro como para ir a Jerusalén, y les dijo, vayan a cierta aldea y preparen allí a la aldea de los samaritanos. Y no los dejaron entrar. Y Juan y Jacobo le dicen, Señor, ¿quieres que oremos y pidamos que descienda fuego sobre estos y los consuma como hizo Elías? Pero cuando vemos a Juan escribir sus cartas, es totalmente diferente. De tal forma que a estos hombres Dios les puso el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno. ¿Hubo un cambio en Juan? Claro que sí hubo un cambio. O tal vez pudiéramos pensar en el apóstol Pedro, aquel hombre que estaba dispuesto a todo, incluso a sacar su espada y dañar a las personas. Aquel hombre que dijo, Señor, si es posible hasta la muerte, yo voy hasta la muerte. Aquel hombre que negó al Señor Jesucristo. Pero cuando él escribe su primera carta, me sorprende, y creo que debe sorprendernos a todos, cuando él les dice en el versículo que leímos anteriormente, del 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora Pedro ya no sacaba la espada de fierro para atacar a las personas. Ahora Pedro usaba la palabra de Dios para exhortar a los cristianos y para hablarle a las personas. ¿Qué cambio tan radical? Ese es el cambio que Dios desea que haya en nosotros. Pero ¿cómo podría lograrse ese cambio? Entonces tiene que operarse un cambio interno, no solo significativo en la vida del creyente. Y la misma palabra dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está el problema entonces? En el ser humano, particularmente en los creyentes. ¿Está allá afuera? ¿Está en la macroplaza? ¿Está en el mercado? ¿Está en la casa? Está en la mente. Está en nuestros pensamientos. Ahí está el problema nuestro. Por eso Pablo dice que ninguno debe pensar más respecto de sí, sino que debe pensar con cordura. Si se afectan nuestros pensamientos por los pensamientos divinos, hermanos, entonces puede generarse ese cambio. Mientras no sean afectados nuestros pensamientos, pues va a haber problemas. No podría generarse ese cambio. La Biblia dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y si leemos ese texto, hermanos, dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Son distintos, son diferentes. Pensemos, por ejemplo, cómo ha cambiado el pensamiento humano a través de los años. Se me ocurre a mí pensar en el concepto de la familia. ¿Cuál era el concepto de la familia antes? ¿Cómo iniciaba una familia antes? El libro de Génesis nos dice un hombre y una mujer. Hoy el concepto de familia para muchos en este mundo ha cambiado. De tal manera que dos personas del mismo sexo pueden hacer una familia. Qué diferente el pensamiento del ser humano al pensamiento divino. O tal vez pudiéramos pensar en el respeto a la autoridad. Es cierto que hoy en día, por ejemplo, en nuestra cultura, tutear al padre no se escucha tan feo o no es irrespetuoso para nuestra cultura, pero para otra cultura
pudiera ser una falta de respeto. Y así pudiéramos mencionar muchas cosas. Pero lo cierto es que el pensamiento ha cambiado en el ser humano, de tal manera que se va degradando poco a poco. Un escritor dijo estas palabras, o escribió estas palabras: la razón por la que no vemos la eternidad como Dios la ve es porque no vemos el perdón, o el pecado, perdón, como Él lo ve. La razón por la que no vemos la eternidad como Dios la ve es porque no vemos el pecado como Él lo ve. Si viéramos el pecado como Dios lo ve, entonces tendríamos una perspectiva de la eternidad diferente. Y eso nos haría ajustarnos a los pensamientos de Dios. Hermanos, el nuevo nacimiento que sucedió en nosotros al depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo operó un cambio en nuestro espíritu. Vinimos a ser nuevas criaturas. Vinimos a ser un nuevo hombre, una nueva creación, como dice la Biblia. Algo diferente. Pero todavía luchamos en nuestro interior, en nuestra carne. Y Pablo dice que esa lucha está en nuestros pensamientos. ¿Cuál sería el resultado de esa renovación constante por el Espíritu de nuestra manera de pensar? Pues Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si queremos no solamente entender, sino comprobar en nuestra propia experiencia la voluntad de Dios, entonces tiene que haber un cambio, hermanos, como lo sugiere la Escritura, o más bien como lo manda la Escritura. Al considerar este cambio que debe generarse en el creyente, y que esto implica que nuestra vida debe ser exclusivamente para adorar a Dios, y que nuestros pensamientos deben adecuarse a su voluntad, la pregunta es: ¿cómo deberíamos responder los cristianos? ¿Qué deberíamos hacer? Solo pensemos por unos segundos en el sacrificio vivo que fue presentado por nosotros en la cruz. La propia vida del Señor Jesucristo fue un sacrificio agradable, porque satisfizo a Dios. Dios así quiso que su Hijo muriera por nosotros. Y si pensamos en eso, entonces podemos pensar que se nos demanda un sacrificio de adoración y de servicio en razón de lo que se nos dio. Y lo que se nos dio es pura misericordia, hermanos. Por eso Pablo apela a las misericordias de Dios, a esa razón tan fundamental que está escrita, que Pablo dice que debe generar un cambio en nosotros. La vida del Señor se dio por usted y por mí. Y creo que lo que Dios nos pide no es mucho. Yo quisiera hacer lo siguiente. Vean sus Biblias, por favor, por unos minutos o un segundo. Capítulo 11 de ese mismo libro, el último versículo, que es el versículo 36. Y si quiere acompañarme a leer, no hay ningún problema. La sugerencia es que podamos leerlo juntos, pero si no desea hacerlo, tampoco hay problema. Pero tratemos de leerlo. Versículo 36 del capítulo 11 de Romanos. Dice la Escritura: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué pasaje tan interesante. Dos preguntas son importantes. ¿Es su vida de Cristo? ¿Es la vida de usted? ¿Es de Cristo? ¿Sus pensamientos
están sujetos a los pensamientos de Cristo? Transformaos, dice Pablo. Y esa transformación tiene que ser en nuestros pensamientos. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a no quedarnos en el inicio de nuestra fe. Tiene que haber cambios. Como cristianos estamos llamados a no dejarnos moldear, o más bien a dejarnos moldear por la voluntad de Dios. Como cristianos estamos llamados a permitir que se generen cambios radicales en nuestra vida, aún en contra nuestra. Si es que deseamos realmente hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta final es la siguiente: ¿sería esto un buen propósito o lo que resta de nuestra vida? Ya lo creo que sí. Entonces, podemos decirle al Señor tal vez cosas como estas: Señor, yo no quiero quedarme allí donde estoy. Yo no quiero seguir siendo lo que soy o pensando lo que pienso. Yo quiero que la voluntad tuya me moldee para honrar tu nombre. Pudiéramos también decir que aun y cuando esos cambios que pueda Dios ayudarnos a generarse en nosotros tengan que ver con hábitos, con costumbres o convicciones, que sea Dios el que lo haga en nosotros, que sea su palabra, no lo que pensamos los seres humanos, no lo que nos dicta la cultura, sino que sea Dios. Así que usted y yo podemos referirle estas palabras al Señor. Pudiera decirle: Señor, tú sabes con lo que he estado luchando en los últimos años, en los últimos meses o días. Tú también sabes, Señor, que yo no puedo solo. Ayúdame a cambiar mis actitudes, mis pensamientos a tu voluntad. Quiero honrarte. Yo quiero honrarte, Señor. Yo no quiero seguir pensando igual. Yo no quiero que mis pensamientos me martiricen pensando siempre las mismas cosas, que mis pensamientos se centren en las cosas tuyas. Puede ser un buen inicio, un buen propósito. Que Dios nos ayude, hermanos, a que esa transformación sea real en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu voluntad, por tu misericordia que has tenido para con nosotros. Si nos pesáramos en la balanza divina, diríamos: Padre, no lo merecemos. Pero gracias por amarnos tal y cual somos, por perdonarnos independientemente de los pecados que hayamos cometido. Tómanos en tus manos y ayúdanos para que esta verdad divina sea una realidad en nosotros. Tú que conoces nuestros corazones, ve lo que hay en nosotros, por favor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestra iglesia a hacer luz en este mundo. Por Cristo te lo ruego. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.